Buenas noches, mis hermanos, y un gusto nuevamente el estar con ustedes. Y qué bueno es Dios, ¿verdad?, que nos permite seguir aprendiendo de Él. Y gracias a su amor, a su misericordia, que Él se manifiesta, Él se revela a nosotros, y es a través de estas lecciones donde nosotros le vamos conociendo aún más. Y a través de su palabra somos transformados de gloria en gloria. El día de hoy vamos a estar viendo nuestra lección número 17 y lleva por nombre, fíjense qué hermoso, la excelencia. Y vamos a empezar con las preguntas a reflexionar. La pregunta número 1 nos dice, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Con mediocridad o excelencia? Y tal vez podemos decir, no, yo sí hago las cosas excelentemente, las hago con calidad. Pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver si es cierto que hacemos esas cosas con la excelencia, pero recordemos, no es como lo dice el mundo, sino de acuerdo al diseño de Dios. Amén. La pregunta número 2 nos dice, ¿dicen las Escrituras algo sobre la excelencia? ¿Ustedes qué creen? Pregunta número 3, ¿será posible actuar con excelencia? Buena pregunta, ¿verdad? Y creo que todos sabemos ahí la respuesta. Ahora bien, nuestro texto a memorizar lo vamos a encontrar en Filipenses 3:14. ¿Me acompañan? Ahí ustedes también, los que ya tienen su manual, lo podemos leer. Y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y aquí el Señor nos está hablando propiamente de una medida, de alcanzar algo. Y la meta es precisamente al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a estar viendo en la lección, es excelente, mis hermanos. Él en todo momento, todo lo hizo con excelencia. Amén. Bueno, vayamos al contenido de la lección. Nos dice que según el Nuevo Testamento, la iglesia, y recordemos quién es iglesia. Iglesia no es un templo, iglesia no son 4 paredes, no es un inmueble donde nos llegamos a congregar, eso es templo. Iglesia eres tú y soy yo, ¿ok? Y nos dice, según el Nuevo Testamento, la iglesia, o sea, nosotros, ¿sí? Es una iglesia gloriosa y Jesús se la presentará a sí mismo, pero ¿cómo? Sin mancha ni arruga. Ahí estamos hablando de algo que excelente. Dice, sin embargo, la gloria de la iglesia no se ha reflejado a través de la historia. Eso se debe a la actitud de cómo se hacen las cosas y se pretenden alcanzar. Es por falta de excelencia y calidad en que sus miembros se han movido y actuado. Y aquí nos dice el Señor que la gloria de la iglesia no se ha reflejado a través de la historia, y lo podemos ver en las diferentes iglesias y lo vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Donde el Señor nos habla de la iglesia de Galacia, de los Éfesos, de Corinto, y que todos de alguna manera tenían cosas buenas. Sin embargo, el Señor a todas les llegó a observar algo, porque ¿qué quiere decir? Que no estaban haciendo las cosas en una forma completa. Y cuando nosotros no hacemos las cosas completamente y de la forma que se deben de hacer, no estamos haciendo las cosas con excelencia. Por eso no se ha reflejado durante la historia una iglesia que represente esa excelencia, pero el Padre
en su infinito amor, hoy nos está hablando y es a través de su palabra que nos va transformando y es lo que Él quiere, que lleguemos a tener esa excelencia como nuestro Señor Jesucristo. Dice que hay una actitud, ¿verdad? Que no se han estado haciendo las cosas como se deben de hacer y solamente como se pretenden alcanzar. Dice que es por falta de excelencia y de calidad en que sus miembros, o sea, ustedes y yo, nos hemos movido y hemos actuado. Dice que el concepto de excelencia hoy en día se ha perdido entre la iglesia. A eso se debe que la gran mayoría de las cosas que hacemos resultan mediocres y sin sentido. Qué fuerte, ¿verdad? Llevándonos a vivir un evangelio pobre y raquítico, sin excelencia ni perfección. Y aquí es bien importante resaltar, mis hermanos, aquí nos dice que la iglesia ha perdido ese concepto de excelencia. ¿Pero por qué lo hemos perdido? Recordemos que la Escritura nos dice que no nos debemos de amoldar al mundo, ¿sí? Que vivimos aquí en el mundo, pero no somos de este mundo, sino que somos del reino de Dios. Y esa excelencia se ha perdido en cada uno de nosotros porque nos hemos amoldado al mundo. ¿Qué es lo que pasa actualmente? ¿O qué es como se vive en el mundo? ¿Verdad que hemos oído por ahí en cuanto son los trabajos o demás? ¡Ay! Casi salió perfecto. Ahí como salga, ahí como se pueda. Ah, pero si hasta lo hice mejor que fulano. Él lo hizo peor. ¿Y qué pasa? Nosotros escudamos nuestra mediocridad, y disculpen que lo diga de esa manera porque es así, ¿sí? Nos excusamos nuestra mediocridad, nuestra falta de excelencia y de determinación o de esfuerzo por hacer bien las cosas, escudándonos en la actitud de otra persona, en la que, sí, hay ese error, pero casi no se nota, no hay ningún problema. Si nos encargan un trabajo, no, ese cliente no, como tú le des las cosas, nunca se queja. ¿Y qué estamos ahí evidenciando? Mediocridad. Estamos evidenciando esa falta de excelencia y de estar haciendo bien las cosas con exactitud. Y aquí, mis hermanos, vamos también más allá. Excelencia también es puntualidad, porque si a nosotros nos demandan un trabajo, definitivamente se supone que lo debemos de entregar de una forma y en un tiempo. Y puede ser que lo entregue con la forma que me lo pidieron. Sin embargo, no lo estoy entregando en el tiempo que debo de entregarlo. Y desde ahí, entonces, yo ya no estoy haciendo excelentemente las cosas. ¿Por qué? Porque las estoy haciendo, sí, con la forma, pero no en tiempo. O lo puedo entregar en tiempo, pero no con la forma. O lo puedo entregar inclusive aparentemente con la forma y en tiempo, pero ¿de qué forma hicimos nuestro trabajo? ¿Los datos que van en ese trabajo son los correctos? ¿Esos datos que yo estoy presentando llevan una presentación correcta? Todo eso tiene que ver la excelencia. Y aquí el Señor hoy nos está hablando que nosotros, por eso, por la manera en cómo hemos estado viviendo y ese falso concepto que tenemos de excelencia, es que hemos también vivido un evangelio pobre y raquítico. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho cosas? Y no porque te hable en específico a tu oído. A través de su palabra encontramos un sinnúmero de mandatos, ¿sí? Ahí en la Escritura nos dice, mira, que yo te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Y sin embargo, a veces en las tempestades, en las tribulaciones o en cosas muy simples,
no nos esforzamos. ¿Cuántas veces nos amedrentamos y no somos valientes? No estamos haciendo las cosas con excelencia porque no estamos haciendo como el Señor está diciendo. Y puede ser que sí sea valiente, pero en algunas ocasiones, pero en otras no. Y entonces simplemente no estoy haciendo como el Señor está mandando. Amén. Prosigamos, ¿sí? Aquí vamos a entrar a ver qué es lo que debemos de comprender por este concepto de excelencia. Pero antes de pasar a esto, mis hermanos, quiero dejar bien en claro, Cristo es nuestro modelo por excelencia y Cristo hizo todas las cosas excelentemente, ¿sí? Nada se le escapaba, todo lo hizo en tiempo y en forma, todo lo hizo como el Padre le había dicho que tenía que hacer las cosas. Y aquí quiero traer a la memoria un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre, ¿sí? ¿Qué es lo que le dice? De todos los que tú me diste, ninguno se perdió, solo el que ya estaba predestinado a que se perdiera. Y estamos hablando de quién, de Judas. Nuestro Señor, el Padre, le confió a nuestro Señor Jesucristo todos los discípulos, ¿sí? Le dio a toda esa gente que se convirtió, que escuchó el Evangelio, que creyó en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptaron como Señor. Pero ¿qué pasa? Ninguno se le escapó, ninguno se le perdió a nuestro Señor Jesucristo de los que el Padre ya le había dado. Solo el único que se perdió fue el que ya estaba predestinado, que se iba a perder y que era Judas, pero era porque así ya estaba establecido. Y por eso nuestro Señor Jesucristo también permitió esto. ¿Para qué? Para que se cumpliera cabalmente lo que el Padre ya había hablado y había diseñado para ese tiempo. Amén. Comprendiendo el concepto, dice, cuando hablamos de la excelencia estamos hablando, fíjense de qué, de calidad, de hacer las cosas lo más perfecto posible, en otras palabras, de una forma que sobresaliente, ¿sí? Y aquí yo les preguntaría, ¿realmente nosotros hacemos las cosas con excelencia? En la casa, ¿cómo hacemos las cosas? Y pueden decir, ay, pero en la casa, ¿qué puedo hacer excelentemente? Puedes tender excelentemente bien tu cama, puedes lavar excelentemente bien los platos, ¿sí? Los trastes, mantener tu casa excelentemente limpia. En tu trabajo, haces tu trabajo excelente, lo haces con esa calidad que amerita el lugar en donde tú te encuentres. Y la excelencia, mis hermanos, es en todas las áreas de nuestra vida. ¿Eres excelente como padre? ¿Eres excelente como madre? Y esto que quede bien claro, eso no es porque vayas a regañar, ni porque grites, porque eso nada tiene que ver con excelencia, ¿sí? ¿Eres un padre, una madre de acuerdo al diseño de Dios? ¿Educas a tus hijos de acuerdo al diseño de Dios? ¿Los corriges de acuerdo al diseño de Dios? Pero ahora aún más, tú eres modelo para tus hijos de excelencia, porque si tú le estás demandando excelencia a tus hijos es porque en ti pueden ver esa excelencia. Tenemos un modelo que es Cristo, pero bien es cierto, nosotros somos ejemplos, mis hermanos. Y el hecho de que le digamos a nuestros hijos, es que no te fijes en mí, fíjate en Cristo, porque Cristo es el modelo, sí, pero es el modelo tanto para nuestra familia como para nosotros. Pero si nosotros somos los que conocemos de Cristo, nosotros debemos de ser un modelo, que ellos vean en nosotros cómo hacemos las cosas igualmente como las hace Cristo. Entonces, la excelencia es integral,
Debemos de ser excelentes como esposos, como esposas, como hija, como hijos, como papá, como mamá, como empleado, como amigo, como hermano, como vecino, como todos los roles que tenemos en la vida. Ahí es donde nosotros tenemos que estar demostrando excelencia. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo, que fue excelente en todos lados. No vemos en la escritura que hayan dicho que como carpintero le hubieran ido a reclamar un trabajo mal hecho. O también como predicador que alguien haya dicho, él no sirve para predicar. ¿Qué pasaba? Hasta los fariseos, hasta los sumos sacerdotes, miren, se quedaban callados y pasmados porque él tenía una respuesta correcta, porque obviamente hablaba lo que decía el Padre. Entonces, como era una verdad absoluta, ya no podían los demás refutar. Él fue excelente en todas las áreas de su vida. Fue un excelente hijo, fue un excelente maestro, ¿sí? Entonces tenemos ese modelo, pero ¿qué era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo? Siempre estaba escuchando al Padre. Por eso Él sabía claramente lo que tenía que hacer y en qué tiempo lo tenía que hacer. Lo mismo estamos llamados nosotros, porque podemos decir muy fácilmente, pero es que Él era el Hijo de Dios. Y yo te pregunto, ¿y tú qué eres? ¿No eres la hija o el Hijo de Dios también? Amén. Bueno, sigamos. Dice, lo contrario de excelencia, fíjense qué feo, es mediocridad. Como su término lo dice, es hacer las cosas a medias, como salgan, sin importarnos que se completen o que salgan bien. Y eso lo vemos en todo, también en todas las áreas de nuestra vida, y también inclusive esto no es nada más para nosotros como adultos, sino que esto también es un estilo de vida también desde los niños, desde chiquitos, enseñarles que deben de estar haciendo las cosas con esa calidad y con esa excelencia que nos debe de caracterizar como personas del reino de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice en la Escritura que Él crecía, ¿sí?, en gracia y en sabiduría para con los hombres y para con Dios. Y esa es la misma forma en que nosotros debemos de estar creciendo. Y pueden decir, bueno, ya estamos bastante nosotros creciditos, sí, pero recordemos que hemos nacido de nuevo y estamos siendo formados conforme al diseño de nuestro Padre, porque hemos nacido de nuevo, pero del Espíritu, ¿sí? Y ahorita somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y Él, nuestro Padre Celestial, es el que ahora nos está formando. Y como su simiente ya ha sido implantada en nosotros y Él es perfecto, es excelente, no podemos ser de otra manera. ¿Por qué? Porque esa semilla que es genuina, que es original y que es perfecta, es la que está en ti y es la que está en mí. Y simplemente, ¿verdad que una semilla de naranja, si la sembramos, no puede dar papayas? No, porque en su genética es dar naranjas, ya lleva ahí toda la información genética. Lo mismo nosotros, ya tenemos toda la información genética de nuestro Padre, y así como Él es excelente, a esa excelencia somos nosotros lo que debemos de estar demostrando. Amén. Nos dice que el problema de la mediocridad es una tendencia humana. Así es. A eso se debe de que Adán y Eva hayan pecado. Su deseo no era hacer las cosas bien hechas. Y bien hechas es que hubieran obedecido al Padre, que no hubieran comido de ese árbol. Dice, sino como ellos querían y podían. Por eso fueron expulsados del huerto del Edén. Ellos hicieron como quisieron, como pudieron. Ellos prefirieron obedecer a la serpiente que obedecer a Dios.
Dice que Dios desde el principio le dio al hombre el potencial de superación y de hacer las cosas mejores y cabales cuando les dice fructificad. Ese término significa hacer todo igual, tan perfecto como el modelo, pero el hombre no se esforzó por ello. Fructificar. Y acabo de poner el ejemplo, ¿verdad? Que una semilla de naranja, si la sembramos, no vamos a tener una papaya. Fructificar es dar fruto, ¿sí? Dar un resultado. Y si nosotros somos hijos de Dios, y el Señor nos dijo, porque lo vemos en Génesis, que le dio esa orden a Adán y a Eva, que se fructificaran y que llenaran la tierra. Pero obviamente con esa excelencia con el que el Señor ya los había creado. Y al momento de fructificarse, de multiplicarse, se iban a multiplicar esa excelencia. Y por eso es de que ahora el Señor nos habla precisamente de esa forma. Nosotros ya tenemos un modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa demanda que se le dio a Adán y a Eva, esa misma demanda está también para todos y cada uno de nosotros, que nos debemos de fructificar. Pero esa fructificación debe ser con esa excelencia, a eso se refiere, porque se tiene que estar multiplicando no solo personas, sino que se debe de estar multiplicando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en toda criatura. Pero ¿cómo va a ser eso? Cuando nosotros nos vean que todo lo que hacemos lo hacemos excelentemente, porque ahí es donde vamos a estar reflejando al Padre. Amén. Dice que el pueblo de Israel se perdió en el desierto no solo por su falta de fe, sino por su mediocridad. Eso les llevó a tener falta de fe y de perderse en el desierto. La mediocridad revela que tenemos falta de fe. Si nosotros no le creemos a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a estar haciendo conforme Él ha dicho y conforme Él haya mandado. ¿Ok? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El término faltó demuestra que les hizo falta, que no completaron el conocimiento, que se conformaron con lo aprendido. Esa mediocridad que les llevó a ser destruido. Y aquí, mis hermanos, cuán importante lo que hoy el Señor nos habla. Dice que el pueblo pereció por su falta de conocimiento. ¿De conocimiento en qué? En el Señor. Por esa mediocridad podríamos llamarle espiritual. ¿Y cuántas veces, y sobre todo en muchas de las lecciones, siempre estamos hablando del estilo de vida? Hay ocasiones que tal vez ustedes puedan decir, ay, otra vez lo mismo, y otra vez el Señor diciéndonos lo mismo. ¿Verdad que a nuestros hijos, cuando no entienden lo que nosotros les decimos, les mandamos o les instruimos, cuántas veces se los tenemos que repetir? Y si el Señor nos repite muchas veces las cosas, es porque tal vez todavía no hemos entendido. Y cuando nosotros decimos que entendemos, es porque ya estamos ejecutando. Pero si tú dices que has entendido lo que Dios te ha dicho y no lo estás haciendo, es que entonces no lo has entendido, mi hermano y mi hermana. Porque si ya lo hubieras entendido, ya lo estuvieras poniendo por obra, inclusive ya se estuvieran viendo resultados en tu vida, en tu familia, en tu ambiente. Pero si no lo hemos puesto por obra es porque no se ha entendido, y por eso el Señor nos repite las cosas. ¿Para qué? Para que las entendamos. Entonces, no nos cerremos a decir, ay, esta enseñanza no la escucho, porque esa ya la escuché. Ay, otra vez me van a decir lo mismo. No seamos necios, no seamos carentes de humildad, es decir, orgullosos, y que pensemos que ya todo lo sabemos, o que lo que están hablando ya no lo sabemos. Yo sé que en algunas ocasiones
Ustedes han pasado también por esto. ¿Qué? Cuando estamos leyendo las escrituras, leemos un versículo que en su momento ya pudimos haber leído 3, 5 veces anteriores. Pero ¿qué pasa? Al momento de que lo estoy leyendo, el Señor ahí me está hablando otra cosa, aparte de las que yo ya pude haber entendido en las ocasiones anteriores. Y un mismo versículo, mis hermanos, el Señor puede hablarnos de diferentes maneras. Y cuánta sabiduría hay ahí. Pero a veces por nuestra terquedad, por nuestra falta de atención, por nuestra falta de determinación, por nuestra falta de empeño, por nuestra falta de cuidado en lo que el Señor está diciendo, ¿sí? No lo aprendemos y por eso no hacemos las cosas con excelencia. Porque ser excelentes es estar haciendo exactamente como Dios dice que debemos de hacer. Pero si no lo sabemos, no lo entendemos y lo queremos hacer a nuestra manera, caemos en esa mediocridad. Por eso no nos sintamos mal y sobre todo no seamos injustos y agresivos con el Señor cuando tenemos malos resultados. Porque a veces hasta le decimos al Señor, ¿y por qué esto? Pues porque no me hiciste caso, porque no hiciste como yo te dije que hicieras, hiciste como tú quisiste y cuando tú quisiste, no hiciste como yo te dije y en el momento que yo te dije que tenías que hacer. Entonces, he ahí lo importante de estar teniendo y allegándonos del conocimiento y no subestimar nada y no dar por hecho que ya estamos sabiendo las cosas. Amén. Ejemplos de modelo. Y como siempre, Jesús, nuestro modelo a seguir. Dice que vemos la excelencia en que Jesús no comenzó su ministerio cuando Él pudo hacerlo, tiempo, sino en su momento justo. Por eso dijo, el tiempo se ha cumplido. Eso lo vemos en Marcos 1:15. ¿Por qué no comenzó su ministerio a los 12 años? Recordemos que a los 12 años él ya hablaba y podríamos decir, entraba en debate o platicaba con los maestros, con los fariseos, con los grandes sacerdotes o los sumos sacerdotes en aquel entonces, que eran los que conocían de la escritura. Pero él a sus escasos 12 años, él ya podía hablar con ellos, inclusive se le perdió entre comillas a sus padres terrenales. ¿Por qué? Porque él se fue a la sinagoga a estar hablando con ellos. ¿Y qué podemos decir de un niño de 12 años que está hablando con esas personas que entre comillas se podrían decir sabios, con esa gente de tanto conocimiento? Pues que era un niño excelente, que era un niño que tenía la sabiduría, que era un niño que crecía en gracia y sabiduría, como dice la Escritura, para con los hombres, pero también para con Dios. Ahí vemos excelencia, ¿ok? Y ahí nos dice, él allá a los 12 años tenía todo para que en un momento dado él empezara su ministerio. Sin embargo, no lo empezó a los 12 años. ¿Por qué? Porque él sabía que no era su tiempo todavía. Dice, cuando ya podía defender aspectos doctrinales aún en esos 12 años. Dice aquí, comenzó en el momento adecuado y eso es excelencia. ¿Por qué? Porque fue puntual. No se adelantó y no se atrasó. Lo hizo excelentemente porque lo hizo en el tiempo que debía de hacer. Dice que su comportamiento en la prueba y en la tentación también es otro ejemplo. Demostró su énfasis hacia la excelencia, sabiendo enfrentar y manejar todo con perfección y no cedió a ninguna de las trampas que el enemigo le puso. Se preocupó, aquí diría yo, se ocupó de estar preparado, conociendo las escrituras, cuidó su estado de ánimo y de actuar correctamente. Una vez más, ¿qué es? Se preparó.
Él no andaba perdiendo el tiempo. Él en todo momento siempre se estuvo preparando, por eso las circunstancias nunca lo agarraron desprevenido, por eso aún en cualquier momento y ante cualquier circunstancia, él sabía cómo actuar. Sabía cuándo actuar, sabía cuándo hablar, sabía cuándo callar. ¿Pero por qué? Porque aquí dice, él iba a las escrituras, él iba a saber qué es lo que decía el Padre que tenía que hacer. Por eso todo lo supo hacer en el tiempo correcto. Recordemos también cuando está en las bodas, ¿verdad? Y que su madre le dice, ya se acabó el vino, y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Que aún no es mi hora. ¿Por qué? Porque sí iba a convertir el agua en vino, pero iba a ser en el momento preciso. Si él se hubiera adelantado, ya no hubiera hecho las cosas con excelencia. Amén. Nos dice también, en el milagro, también dice en el milagro de la conversión del agua en vino, que es lo que les decía, Jesús lo hizo con excelencia, ya que el maestresala lo confirmó cuando probó el agua hecha vino y le dijo al esposo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo encontramos esto en Juan 2:10. Entonces hablamos que Jesús fue excelente y no solamente porque supo en qué momento hacer el agua en vino, sino que también lo que hizo fue sumamente excelente, porque estamos hablando que ahí el maestresala, que es la persona experta en conocer el vino, era el catador, un experto pudo palpar, pudo comprobar la excelencia de ese vino. Entonces, vemos ahí cómo nuestro Señor Jesucristo es el modelo de la excelencia, porque todo lo hace perfecto, todo lo hace excelentemente y en tiempo. Nos dice también otro ejemplo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de Pablo. Pablo también nos enseña a alcanzar el blanco, la meta, la excelencia. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el blanco? ¿Y cuál es tu excelencia, hermano? ¿Cuál es mi excelencia? ¿Cuál es mi blanco? Nuestro blanco es nuestro Señor Jesucristo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, eso dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, ¿qué? A lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Filipenses 3, capítulo 3, versículos 12 al 14. Y si hemos estado viendo las enseñanzas, ¿verdad? Nuestro Señor ha estado hablando mucho de esto, de que nosotros ya no debemos de paralizarnos, que nosotros ya no debemos de estar viendo atrás, el estar estancados en el pasado, de no estarnos haciendo las víctimas, ¿sí? De que porque es que me hizo X o Y persona, que porque mi papá me dejó, que porque si mi marido, mi esposa son así, que mis hijos o que mis padres me maltratan, o sea, dejémonos de hacernos las víctimas. Ay, sufro,
y por eso no puedo avanzar. No, o sea, ya pasó, ahí se quedó, pero tu meta está enfrente, está adelante. Todo eso pasado, ya lo que viviste, ya lo que te hicieron, ya lo que tú hiciste, ay, es que yo fui muy mala o fui muy malo, o cuántos errores cometí. Bueno, ya los cometiste, eso es pasado. El Señor ya te perdonó y ahora tú lo que tienes que hacer es proseguir a la meta, al llamamiento supremo que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese pasado allá se queda. No te hagas la víctima, ¿sí? Porque lejos de que eso te ayude, ¿sí? Con eso desagradas al Señor. El estarnos haciendo víctimas, ¿a ustedes les gusta estar con una persona que se haga la víctima? Choca, cansa, harta, ¿o no, mis hermanos o hermanas? Entonces ya no nos estemos victimizando, ¿sí? Olvidémonos, dejamos las cosas que pasaron atrás. Por eso el Señor, y ustedes ya también lo han estado viendo en el adiestramiento, en el libro de Iniciando la Vida, tenemos el arrepentimiento como estilo de vida. Si me hicieron, perdono y sigo adelante. Si yo hice, pido perdón, me perdono a mí misma y sigo adelante. Y es proseguir a la meta, pero ya olvidándonos de todo lo demás. ¿Pero qué? Debemos de estar viendo hacia adelante, viendo el modelo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre es tan importante que les comento al inicio. Vamos a ver esta lección. Hoy el Señor nos va a estar hablando y que va a estar produciendo transformación y que debemos de entender que lo que el Señor nos habla es de acuerdo al reino de Dios y es de acuerdo a la verdad absoluta, porque Dios es la verdad absoluta, no de acuerdo al mundo, porque para el mundo son unas cosas, pero para el reino de Dios dista mucho de lo que el mundo considera, ¿ok? Por ejemplo, la excelencia. La excelencia en el mundo, hay veces que ya nada más con hacer lo que se debe de hacer y un poquito más, ya para ellos eso es excelente. Cuando aquí el Señor nos habla de una excelencia muy por arriba y que no nada más es en una área. Una persona no puede ser excelente nada más en su trabajo y en su casa no. Y se dan casos que son empleados o son funcionarios o son empresarios excelentes, destacados, pero en casa son personas ausentes, carentes, no hay un padre excelente, no hay un esposo excelente, o una madre excelente o un padre excelente, porque no hay ese tiempo, ¿sí? Entonces aquí el Señor nos lleva más allá, porque debemos de ser excelentes en todas las áreas de nuestra vida. Prosigamos. Estos ejemplos nos demuestran que Dios es un Dios de excelencia y Él es el modelo y desea que nosotros hagamos lo mismo que Él, con la misma actitud. La iglesia no será gloriosa ni perfecta si sigue con actitudes de mediocridad e indiferencia. Solo cambiando de actitud y teniendo la actitud que Él desea, lo vamos a alcanzar. No vamos a poder alcanzar esa excelencia con actitudes, como dice, de mediocridad. Lo hago, al ahí se va, lo hago, total, no se dan cuenta. Lo hice por lo menos mejor que mi hermano X, ¿sí? Lo hice, lo intenté, porque muchas veces dicen, bueno, no lo logré, pero lo intenté. O mira, sí lo hice, no quedó súper bien, pero por lo menos como que sí le mejoré un poco a como estaba. Eso, mis hermanos, no es excelencia, eso es mediocridad. ¿Y qué es lo que pasa? Necesitamos cambiar esa actitud. Hoy el Señor nos habla de esa transformación que debe de haber en nosotros para que estemos haciendo absolutamente todo con esa excelencia de la que hoy Él nos ha hablado. Y que cambiemos esas actitudes, cambiemos esa forma de pensar, que hoy sea transformada y que a partir de hoy que el Señor nos habló de la excelencia, sea en nosotros
haya también en nosotros, esa pasión por estar haciendo cabalmente, con esa calidad, todo lo que tenemos que hacer en cualquier área en la que nosotros nos estemos desarrollando, mis hermanos. Que nuestros hijos puedan decir que tienen unos padres de calidad, que nuestros jefes puedan decir que tienen unos empleados de calidad, que nuestros vecinos digan, qué buen vecino tengo un vecino que muchos quisieran tener, o que otros vecinos dijeran, yo quisiera tener a él por vecino, ¿verdad? Nuestros amigos que digan, qué amigo tengo. Si un amigo es un tesoro, ellos digan, tengo un doble tesoro, porque es un amigo de calidad, ¿sí? Conforme al diseño de Dios. Amén. Y las directrices o recomendaciones es una, pero con esa basta, mis hermanos. Dice, tener bien definido cómo es nuestro modelo y qué quiere Dios de nosotros. Debemos de tenerlo bien definido. Olvidar el pasado, o sea, dejar las cosas viejas que traíamos como costumbres, malos hábitos y seguir hacia adelante hasta alcanzar el blanco. A través de lo que hoy el Señor nos ha hablado, todas esas costumbres, todos esos malos hábitos que habíamos venido trayendo, deben de ser el día de hoy cambiados, deben de ser el día de hoy más bien quitados, y que esta palabra que hoy el Señor nos dio produzca esa transformación en nosotros y que sea evidente, mis hermanos. Amén. Bueno, pues esta fue nuestra lección número 17. ¿Sí? Y vamos a pasar un poquito a nuestra evaluación. Digo poquito porque son 4 preguntas. Hoy vamos a hacerlas. Y la primera pregunta nos dice, ¿qué es excelencia? Y nos da 4 opciones. Nos dice que si es indiferencia o es hacer las cosas a medias, hacer las cosas como deben de ser o hacer las cosas mediocres. ¿Sí? Entonces, la pregunta número 1 es hacer las cosas como se deben de ser. La mediocridad nos hace como, mis hermanos, exitosos, hábiles y capaces, alcanzar la meta o fracasados. Así es, fracasados. Pregunta número 3. En las bodas de Caná, el Señor Jesucristo hizo todo como, con excelencia, por obedecer a su madre, por demostrar que tenía poder o para quedar bien con la maestresala. ¿Por qué? ¿Cómo las hizo? Con excelencia. Pablo, cuando dice olvidando lo que queda atrás, ¿a qué se refiere? A no recordarse de nada del pasado, a dejar las costumbres y hábitos, a cambiarse de país o a perder la memoria. Es la segunda, ¿verdad? A dejar las costumbres y hábitos malos. Amén. Bueno, pues esa es nuestra lección, mis hermanos, y que a partir de hoy, en nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, pongan en nosotros esa pasión por estar haciendo como hoy el Señor nos ha hablado. Amén. Bueno, mis hermanos, les bendigo y que tengan un fin de semana muy, muy bendecido, y pues el domingo estar atentos para nuestro culto y poner atención, ¿verdad? Para estar haciendo con excelencia lo que el Señor también nos hable el día domingo. Amén. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.